Voces en la distancia, el polvo levantándose tras los cascos de los caballos, la tensión palpable en el aire. Imaginen a un hombre, no un héroe como los conocemos, sino un ferviente perseguidor, un celoso guardián de la tradición. Su nombre hebreo era Saulo, originario de la ciudad de Tarso en Cilicia, una región de la actual Turquía. Pero para los seguidores de un tal Jesús de Nazaret, era la personificación del miedo, un azote implacable que amenazaba con extinguir la incipiente llama de su fe. Su misión, encomendada por las más altas autoridades religiosas de Jerusalén, era clara y brutal: erradicar esa naciente fe que él, con profunda convicción, consideraba una peligrosa herejía, una desviación radical del camino verdadero. Sin embargo, y la vida de Saulo estaba a punto de tomar un rumbo completamente imprevisto. Saulo era un hombre de convicciones firmes, un fariseo de fariseos perteneciente a una de las sectas más estrictas y respetadas dentro del judaísmo. Su linaje era impecable, descendiente de la tribu de Benjamín, una tribu con una rica historia en la nación de Israel. Su educación fue de primer nivel, instruido en Jerusalén bajo la tutela del renombrado rabino Gamaliel el Viejo, una de las mentes más brillantes y respetadas del judaísmo en su tiempo. Con Gamaliel, Saulo no solo adquirió un profundo conocimiento de las escrituras hebreas, la Torá, los profetas, los salmos, sino también una comprensión detallada de la ley oral, las tradiciones rabínicas y las complejidades de la teología judía. Conocía las escrituras al dedillo, cada ley, cada profecía, cada salmo resonaba en su mente con una claridad implacable. Su celo por la ley de Moisés era inquebrantable, una llama ardiente que consumía cualquier pensamiento o movimiento que se desviara de la tradición ancestral. Para él, esos seguidores de Jesús, con su mensaje de un Mesías crucificado y resucitado, eran unos desviados peligrosos, perturbadores del orden establecido, una amenaza directa para la pureza de la fe de sus ancestros y para la estabilidad de la sociedad judía. Así que, con cartas de las autoridades religiosas en mano, selladas con la autoridad del sumo sacerdote y el Sanedrín, el máximo tribunal judío, cabalgaba con determinación junto a un grupo de acompañantes hacia la antigua ciudad de Damasco. Esta metrópolis del Medio Oriente, con sus estrechas calles serpenteantes y sus bulliciosos mercados llenos de vida, se había convertido en un refugio para una creciente comunidad de estos nazarenos, y Saulo estaba decidido a localizarlos, arrestarlos y llevarlos de vuelta a Jerusalén, encadenados si fuera necesario, para que fueran juzgados y castigados por su blasfemia. Piensen en la escena que se desarrollaba en Damasco mientras Saulo y su comitiva se acercaban sin ser vistos. La vida cotidiana transcurriendo con su ritmo pausado y sus rutinas ancestrales, el aroma de las especias exóticas y el pan recién horneado flotando en el aire cálido, el sonido de las conversaciones animadas en arameo y griego llenando las plazas y los talleres, hombres y mujeres de diversas procedencias, quizás artesanos habilidosos, comerciantes astutos, familias enteras que buscaban prosperar en esta encrucijada de culturas, algunos de ellos creyentes en Jesús, viviendo sus vidas con la esperanza de un nuevo mensaje de amor, perdón y redención, una nueva promesa de un futuro lleno de esperanza. No se imaginaban que un hombre con tanta autoridad religiosa y tanta rabia justificada en sus convicciones, impulsado por una fe que paradójicamente se oponía radicalmente a la suya, estaba a punto de irrumpir en su mundo pacífico, alterando su tranquilidad y sembrando el terror entre aquellos que habían encontrado consuelo en las palabras de Jesús. Y entonces, en un instante que pareció detener el tiempo y cambiar el curso de la historia, sucedió. En el camino polvoriento que conducía a Damasco, mientras el sol en su cenit bañaba el paisaje árido con una luz cegadora e implacable, alrededor del mediodía, un resplandor del cielo, una luz sobrenatural que superaba con creces el brillo del sol,
Los envolvió a él y a sus acompañantes en un manto de intensidad deslumbrante. La fuerza del impacto, tanto visual como espiritual, fue tal que Saulo cayó al suelo, como fulminado por un rayo invisible, sus ojos desorientados y cegados por la claridad repentina e inexplicable. Y en medio del caos, el deslumbramiento y el silencio atónito de sus compañeros, escuchó una voz, clara, penetrante y llena de autoridad divina, que lo llamaba por su nombre hebreo, la lengua de sus padres y de su fe. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta resonó en el aire denso, cargada de un poder y una verdad innegables, perforando las capas de su celo y su convicción previa. ¿Quién eres, Señor?, balbuceó Saulo desde el suelo, aún cegado y tembloroso, sin comprender la magnitud trascendental de lo que estaba presenciando y experimentando. La respuesta, pronunciada con una autoridad que le caló hasta lo más profundo de su ser, resonó con una fuerza cósmica, una revelación que destrozaría los cimientos de su mundo, teológico y personal. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Imaginen la conmoción, la incredulidad apoderándose de cada fibra de su ser, el universo de Saulo tambaleándose y derrumbándose en ese único instante de epifanía. Aquel hombre al que él había considerado un impostor, un blasfemo merecedor de la más severa condena según la ley que él tan celosamente defendía, se le revelaba ahora de una manera tan poderosa e innegable, dejando al descubierto la terrible verdad de su persecución equivocada y la identidad divina de aquel a quien había estado combatiendo. Sus acompañantes, aunque también derribados por la fuerza del evento sobrenatural y atónitos por la intensidad de la luz celestial, no entendieron las palabras con la misma claridad que Saulo. Solo percibieron un murmullo incomprensible, una confusión auditiva que no les reveló la identidad del hablante. Pero para Saulo, el implacable perseguidor, el azote de los seguidores de Jesús, la experiencia fue transformadora. Había quedado ciego, no solo física, sino también espiritualmente, ante su antigua visión del mundo y la justicia divina. La oscuridad exterior reflejaba la profunda oscuridad interior de su corazón hasta ese momento de encuentro. Tuvo que ser guiado de la mano, como un niño indefenso que depende completamente de la ayuda de otros, hasta la ciudad de Damasco, la misma ciudad a la que se dirigía con intenciones de arrestar y encarcelar a aquellos que ahora compartían la fe de aquel que se le había revelado de manera tan dramática en el camino. En Damasco, Saulo permaneció durante 3 largos días en una oscuridad total, ciego a la luz del sol y sin probar bocado ni bebida alguna. Este periodo de oscuridad literal se convirtió en un espejo de la profunda oscuridad de su alma anterior, un tiempo de introspección forzada y confrontación directa con la verdad recién revelada, que había sacudido los cimientos de su existencia. Durante esos largos días y noches de ceguera y ayuno, la confusión debió ser abrumadora, un torbellino de preguntas sin respuestas fáciles, un intenso debate interno entre sus antiguas convicciones y la poderosa realidad de su encuentro con Jesús. ¿Cómo podía ser verdad lo que había experimentado? ¿Qué significaba todo esto para su vida, para las creencias que habían moldeado su identidad y su propósito hasta ese momento? El hombre de convicciones firmes se encontraba ahora en un vacío de incertidumbre, buscando desesperadamente un nuevo sentido y una nueva dirección. Mientras tanto, en la misma ciudad de Damasco, vivía un discípulo fiel y piadoso llamado Ananías. El Señor se le apareció en una visión nocturna, una comunicación directa y personal del cielo, y le dio una instrucción específica y sorprendente, que fuera a la calle derecha, una de las principales y más concurridas arterias de la ciudad, y buscara en la casa de un hombre llamado Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que en ese preciso momento se encontraba orando fervientemente, buscando guía y sanidad en su ceguera física y espiritual. Ananías, conociendo de primera mano la temible reputación de Saulo,
la crueldad y la determinación con la que había perseguido a los creyentes en Jerusalén, dudó en obedecer esta orden aparentemente contradictoria. «Señor», respondió, con una mezcla de temor y perplejidad, expresando la lógica humana ante la intervención divina. «He oído hablar mucho de este hombre y de todo el terrible mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora está aquí, en nuestra propia ciudad, con la autoridad de los principales sacerdotes y el Sanedrín para arrestar y llevar encadenados a todos los que invocan tu nombre». Pero la respuesta del Señor a Ananías fue clara, firme e ineludible, trascendiendo la lógica humana y revelando el plan divino. «Ve, porque este hombre es mi instrumento escogido, mi vaso elegido, para llevar mi nombre ante los gentiles, las naciones no judías, los reyes y el pueblo de Israel. Yo mismo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mi nombre». Con esta instrucción divina, Ananías dejó a un lado sus temores y dudas razonables, confiando en la sabiduría y el propósito de Dios, y con una fe obediente, aunque quizás con cierta aprehensión ante lo que podría encontrar al confrontar a este antiguo enemigo de la fe, se dirigió a cumplir la misión que se le había encomendado, llevando consigo la sanidad y la bienvenida a la comunidad cristiana para el hombre, que pronto se convertiría en uno de sus líderes más influyentes. Ananías encontró a Saulo en la casa donde se hospedaba. Se acercó a él con una mezcla de cautela y amor fraternal, reflejando la gracia que él mismo había recibido. Puso sus manos sobre sus ojos aún cerrados y le dijo con voz suave pero firme: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino cuando venías hacia Damasco, me ha enviado a ti para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Y en ese instante de conexión humana y sanidad divina, algo extraordinario ocurrió, algo como escamas, una suerte de velo que oscurecía su visión física. Cayó de los ojos de Saulo, y la luz del mundo volvió a entrar en ellos, permitiéndole ver de nuevo. Pero más importante aún, en ese momento también se abrió su visión espiritual, comprendiendo por fin la verdad del Evangelio y la identidad divina de Jesús. Se levantó, lleno de gratitud y un nuevo propósito que consumía su ser, y fue bautizado en las aguas, sellando públicamente su compromiso con la fe que antes había combatido con tanta vehemencia. La transformación en la vida de Saulo fue radical, un cambio de rumbo de 180 grados impulsado por un encuentro personal e innegable con lo divino. Aquel hombre que antes perseguía con saña y una profunda convicción religiosa a los seguidores de Jesús, ahora predicaba con un fervor aún mayor, con una pasión desbordante que nacía de su propia experiencia transformadora, que Jesús era el Mesías prometido, el Hijo de Dios encarnado, el Salvador del mundo. Su asombro ante la gracia inmerecida que había recibido era palpable en cada palabra que pronunciaba, y su testimonio, basado en su propia experiencia directa e innegable, resultaba irrefutable para muchos que escuchaban su historia con asombro. Pasó varios días fortaleciéndose en la fe y profundizando su comprensión de las Escrituras junto a los discípulos en Damasco, compartiendo sus experiencias y aprendiendo de aquellos a quienes antes había perseguido. Y luego, con una valentía recién adquirida y un celo renovado, comenzó a predicar públicamente en las sinagogas de la ciudad, el mismo lugar donde antes habría denunciado a los seguidores de Jesús, dejando a todos los que lo oían atónitos y perplejos ante la magnitud de su cambio. ¿No es este el mismo hombre que en Jerusalén causaba estragos entre los que invocan este nombre? ¿Y no había venido aquí precisamente con la intención de arrestarlos y llevarlos encadenados ante los principales sacerdotes? La incredulidad era generalizada, pero el poder de su testimonio personal era innegable, sembrando las semillas de la duda incluso en los corazones más endurecidos. Sin embargo, su repentina conversión y su ferviente predicación del Evangelio no fueron bien recibidas por todos en Damasco. Los líderes judíos de la ciudad
sintiéndose traicionados por uno de sus miembros más prominentes y amenazados por el creciente impacto de su mensaje, se confabularon en secreto para silenciar su voz para siempre, tramando en secreto cómo arrebatarle la vida y restaurar el orden que él había perturbado. Pero sus nuevos seguidores, quienes habían experimentado de primera mano la autenticidad de su transformación y el poder del mensaje que ahora proclamaba, lo protegieron con valentía y lo ayudaron a escapar de la ciudad en medio de la oscuridad de la noche, descolgándolo en una canasta grande por un hueco en la muralla de la ciudad. Una huida humillante, pero necesaria para preservar su vida y permitirle continuar la misión que Dios le había encomendado. Su nueva vida como apóstol y seguidor de Jesús ya estaba marcada por la constante oposición, el peligro inminente y la necesidad de depender completamente de la providencia divina para su protección y guía. A partir de ese momento crucial, en las afueras de Damasco, Saulo, quien con el tiempo sería conocido principalmente por su nombre romano, Pablo, se embarcó en una serie de viajes misioneros épicos que cambiarían para siempre el curso de la historia del cristianismo y la configuración religiosa del mundo antiguo. Recorrió miles de kilómetros a pie, enfrentando caminos polvorientos y peligrosos llenos de bandidos y hostilidad, y navegando por las aguas turbulentas del mar Mediterráneo, sufriendo naufragios que lo dejaron a la deriva, tormentas feroces que amenazaron su vida, y la constante amenaza de piratas. Se adentró en ciudades desconocidas y culturalmente diversas, a lo largo y ancho del Imperio Romano, desde las costas de Asia Menor hasta la península griega y la propia Roma, enfrentando persecuciones religiosas y políticas, arrestos injustos basados en acusaciones falsas, brutales azotes públicos, apedreamientos que en una ocasión lo dejaron al borde de la muerte, y todo tipo de adversidades inimaginables, impulsado por una única y poderosa motivación: llevar el mensaje transformador de Jesús a diferentes pueblos, culturas y naciones del vasto y complejo Imperio Romano. Predicó con pasión y elocuencia en sinagogas judías y en los mercados paganos, en las casas de los ricos y en las chozas de los pobres, a filósofos griegos en el Areópago de Atenas y a gobernadores romanos en sus palacios, adaptando su mensaje a cada audiencia sin comprometer la esencia radical del Evangelio de la gracia y el amor incondicional de Dios. Fundó y fortaleció innumerables comunidades de creyentes, estableciendo iglesias en ciudades clave del mundo antiguo como Éfeso, Corinto, Filipos, Tesalónica, Galacia y Roma, dejando un legado de fe que perduraría por siglos y se extendería por todo el mundo. Sus cartas, escritas con profunda sabiduría espiritual y una comprensión revelada de la gracia redentora de Dios, dirigidas a estas comunidades nacientes y a individuos específicos que enfrentaban desafíos y preguntas, se convirtieron en una parte fundamental del Nuevo Testamento, ofreciendo guía práctica para la vida cristiana, enseñanza doctrinal profunda sobre la naturaleza de Dios, la salvación y la Iglesia, y una teología revolucionaria que transformó la comprensión de la relación entre Dios y la humanidad, enfatizando la fe por encima de las obras de la ley. Piensen en la profundidad y la amplitud de su mensaje teológico. La justificación, no por las obras de la ley mosaica, sino únicamente por la fe en la obra redentora de Jesús en la cruz, la inmerecida gracia de Dios que alcanza a todos los que creen, sin distinción de raza o estatus social, la revolucionaria unidad de judíos y gentiles en un solo cuerpo espiritual, el cuerpo místico de Cristo, derribando las barreras de la división y la exclusión que habían existido durante siglos. Sus palabras resonaron con una fuerza transformadora, desafiando las normas religiosas y sociales de su tiempo, y ofreciendo una nueva esperanza de salvación eterna y una relación directa con Dios a aquellos que las escuchaban con un corazón abierto y receptivo.
Pero su camino como apóstol no estuvo exento de inmenso sufrimiento personal. Fue arrestado en numerosas ocasiones por predicar un mensaje que desafiaba el orden religioso y político establecido, azotado con crueldad por las autoridades judías y romanas por considerarlo un agitador y un perturbador de la paz, apedreado, hasta ser dado por muerto en la ciudad de Listra en una ocasión, y encarcelado en oscuras y húmedas prisiones romanas, sufriendo las privaciones y la humillación de la cárcel. Sufrió naufragios en el mar que lo dejaron a la deriva. Pasó incontables noches en vela en peligro constante. Soportó el hambre, la sed, el frío y la exposición a los elementos. Sin embargo, nada de esto logró detener su espíritu indomable, ni apagar la llama ardiente de su fe y su amor por Cristo. Su convicción en la verdad del Evangelio era inquebrantable. Su amor por Jesús y por las almas perdidas, insuperable, impulsándolo a seguir adelante a pesar de las dificultades. Como él mismo escribió con profunda convicción y una fe inquebrantable: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incluso encadenado en las prisiones romanas, esperando un incierto destino, Pablo seguía predicando valientemente a los guardias y a otros prisioneros que compartían su sombría suerte, compartiendo con ellos el mensaje de esperanza y redención que transformaba vidas incluso en los lugares más oscuros. Y no solo predicaba de viva voz, sino que también continuaba escribiendo cartas que se convertirían en tesoros invaluables de la fe para las generaciones venideras. Sus epístolas desde la cárcel, como las cartas a los filipenses, a los colosenses y a Filemón, son algunos de los textos más inspiradores y teológicamente ricos del Nuevo Testamento, llenos de ánimo, exhortación, profunda sabiduría espiritual y una esperanza inquebrantable en medio de la adversidad, revelando una profunda comprensión del sacrificio redentor de Jesús y la promesa de vida eterna. Su espíritu indomable y su fe inquebrantable en el poder transformador del Evangelio siguen siendo un faro de luz y un ejemplo de perseverancia para todos los que enfrentan pruebas y persecuciones por causa de su fe en cualquier época y lugar. Finalmente, la tradición cristiana, transmitida a través de los siglos por los primeros padres de la Iglesia y otros historiadores, nos cuenta que el incansable apóstol Pablo selló su testimonio con su propia sangre, sufriendo el martirio en la majestuosa ciudad de Roma durante el reinado del cruel emperador Nerón, alrededor del año 67 d.C. Entregó su vida terrenal por la misma fe que en un tiempo, impulsado por un celo mal entendido, había intentado destruir con tanto fervor y convicción. Su legado, sin embargo, trasciende su muerte física y se extiende a lo largo de los siglos, siendo incalculable su profunda influencia en la formación, expansión y teología del cristianismo. Sus enseñanzas, contenidas en sus 13 cartas que forman una parte esencial del Nuevo Testamento, han influido en miles de millones de personas a lo largo de la historia, moldeando no solo la teología cristiana y la ética occidental, sino también inspirando movimientos sociales, obras de caridad y una comprensión más profunda de la gracia divina y el amor incondicional de Dios manifestado en Jesucristo. La historia de Pablo es mucho más que un simple relato biográfico encontrado en las páginas de la Biblia. Es una poderosa y dramática historia de transformación radical, de un encuentro personal y trascendental con lo divino que cambió para siempre el curso de una vida y, a su vez, cambió el curso de la historia de la humanidad. Es una historia de cómo el celo religioso mal dirigido y la convicción equivocada pueden convertirse, por la gracia redentora de Dios, en una pasión desbordante por la verdad, la justicia y el amor incondicional. Es un testimonio vivo de cómo la gracia inmerecida puede alcanzar incluso al más ferviente de los opositores, transformando su corazón, su mente y su destino de maneras que superan toda comprensión humana y toda expectativa terrenal. Así,
Que la próxima vez que abran sus Biblias y se sumerjan en las apasionadas y profundas cartas de Pablo, recuerden al hombre extraordinario detrás de las palabras. Un hombre que experimentó un encuentro personal y transformador con el Señor, resucitado en un camino polvoriento cerca de Damasco, y dedicó el resto de su vida, con una entrega total y sin reservas, a compartir esa experiencia que le cambió la vida con el mundo entero, sin importar el costo personal que tuviera que pagar, enfrentando peligros, persecuciones y finalmente la muerte con una fe inquebrantable. Su historia sigue siendo un testimonio eterno del poder redentor de la fe en Jesucristo y de la asombrosa capacidad de Dios para transformar vidas de maneras que superan toda lógica humana y toda imaginación terrenal. Y si la historia de Pablo te impactó, prepárate para el asombroso viaje de José. Sueños, traición y un poder inimaginable te esperan. No te pierdas su increíble historia en el siguiente video. Suscríbete y dale like para más historias bíblicas.